Buenas tardes, muchísimas gracias por su asistencia y su conexión. Vamos a desarrollar una nueva sesión de este ciclo de práctica notarial, hoy bajo el título de Disposiciones testamentarias en favor de personas con discapacidad, Ley 8/2021. El ponente es don Juan Pablo Pérez Velázquez. Juan Pablo es doctor en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, donde es además profesor titular de Derecho Civil desde el año 2008 y donde también dirige la Cátedra de Derecho Inmobiliario y Registral. Fue oficial de notaría entre los años 2003 y 2011 y ha publicado más de 50 trabajos de investigación entre libros, artículos, capítulos de libros y manuales. La dinámica de la sesión, como siempre, va a realizarse de la siguiente manera. Dedicaremos unos 45 minutos a la exposición de la materia y dejaremos al final unos 10 o 15 minutos para responder a dudas y preguntas que se vayan formulando. Las preguntas las pueden ir escribiendo en el chat y al final yo las leeré, unas de forma individual o en su caso de manera conjunta si tienen alguna conexión entre las mismas. En el caso de que hubiera muchas y el tiempo se nos hubiera acabado, no se preocupen porque tendrán debida respuesta en su momento a través de los correos electrónicos. La grabación de esta sesión, así como el material adicional que nos ha preparado el ponente, estarán disponibles a partir de mañana en nuestra página www.fundacionnotariado.org en el apartado que todos ustedes conocen de la Fundación. En 2 o como mucho en 3 días también estará publicado nuestro podcast Práctica Notarial por si lo quieren descargar y escuchar en cualquier momento. Debe quedar claro que toda la información que vamos a proporcionar durante esta sesión se ajusta a la legislación vigente y a la normativa aplicable a la función notarial. No obstante, su contenido obviamente no sustituye el criterio profesional de notario en cada caso ante las dudas que se puedan suscitar. Las sesiones de formación de práctica notarial, aun siendo sesiones internas, al ser publicadas en la web y en otros canales externos, son susceptibles de ser conocidas por un abanico mayor de personas. Cualquier opinión personal vertida durante el transcurso de la sesión queda circunscrita al ámbito de responsabilidad de la persona que las ha emitido. Y sin más dilación, doy paso a Juan Pablo Pérez Velázquez con este sugestivo título de Disposiciones testamentarias en favor de personas con discapacidad. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación de don Raimundo. Las primeras palabras de agradecimiento a la Fundación del Notariado por la organización de estas webinars de práctica notarial y a los compañeros y compañeras del Consejo General del Notariado que las hacen posible. Bien, el tema de mi webinar, de mi intervención, es sobre disposiciones testamentarias otorgadas en favor de personas con discapacidad. Para poner de manifiesto la importancia que tiene la materia, suelo empezar cuando hablo de cualquier tema relacionado con la discapacidad poniendo sobre la mesa una serie de datos que considero importantes. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en las últimas estadísticas del año 2020, en España hay 4.380.000 personas con discapacidad. Si partimos de una población aproximada en nuestro país de 48 millones de personas, estas representan un 9,12 de la población española son personas con discapacidad. Lo que significa, según las estadísticas, que en un 79,40 de los hogares españoles no hay personas con discapacidad, en el 17,90 hay una persona con discapacidad, en el 2,5 de los hogares españoles hay dos personas con discapacidad y en el 0,20 de los hogares españoles hay tres o más personas con discapacidad. Creo que estos datos, los datos expuestos, justifican sobradamente que por muchas dificultades que pueda plantear la planificación sucesoria en favor de personas con discapacidad, la doctrina y sobre todo los prácticos del derecho, letrados, notarios y todas las personas que trabajan en estos despachos, pues
asuman la importancia, la responsabilidad que tiene ofrecer a los padres o a los familiares de personas con discapacidad las mejores herramientas, el mejor asesoramiento en aras de conferirle a la persona con discapacidad, en el caso en la materia que nos trae esta tarde aquí, las disposiciones testamentarias, la planificación sucesoria mejor posible. Si bien la ley 8/2021, la ley de discapacidad, no ha introducido ninguna nueva figura de protección patrimonial de las personas con discapacidad, sí ha perfilado algunos artículos que tienen como fin directo dicha protección. Concretamente, el artículo 252, que va a ocupar gran parte de mi intervención, el artículo 808 de la sustitución fideicomisaria sobre la legítima estricta de los hermanos que no tienen discapacidad en favor del descendiente con discapacidad y el artículo 822 que establece el legado de derecho de habitación en favor de la persona con discapacidad que convive con el testador. Como llevamos unos años diciendo, ya ha hecho ya 4 años de la entrada, en septiembre pasado hizo 4 años de la entrada en vigor de la ley 8/2021, la ley ha comportado un cambio de paradigma en torno al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Pero también ha comportado un fortalecimiento de la autonomía de la voluntad de un testador o del que transmite a título gratuito intervivos mediante una donación a la hora de configurar reglas de administración y disposición de los bienes que se atribuyen a título gratuito a favor de una persona con discapacidad, con base en el precepto que he citado antes en el artículo 252. Lo que sin duda conlleva o ofrece una herramienta muy importante para que en las oficinas notariales, a la hora de planificar la sucesión de una persona, asesoremos al testador, y cuando digo testador también sería al donante, pero como hoy nos centramos en las disposiciones testamentarias, asesorar al testador que puede otorgar cuando deja en favor, realiza cualquier atribución mortis causa en favor de una persona con discapacidad, puede establecer reglas de administración y disposición ad hoc, nombrando un administrador, estableciendo incluso órganos de control y salvaguardas para la administración y gestión de ese patrimonio que a título gratuito se le está dejando a las personas con discapacidad. Como ha dicho muy bien don Raimundo anteriormente, antes de dedicarme a mi actual profesión como profesor de Derecho Civil en la Universidad Pablo Olavide, hice, como digo yo, una buena mili durante 8 años en una notaría en Sevilla, donde me dediqué fundamentalmente, entre otras materias, a redactar testamentos, ¿no? Prácticamente en mi notaría, la notaría donde yo trabajaba, se redactaba unos 500, 600 testamentos al año y prácticamente el 90-95% de los testamentos los redactaba yo. Entonces, de esos años de experiencia saca uno las conclusiones de que la práctica notarial enseña de que el testamento debe aspirar a ser un traje a la medida, un traje a la medida de la persona que lo otorga. Y que en el caso de que se vayan a otorgar disposiciones en favor de personas con discapacidad, no solo habrá que tener en cuenta en esa confesión, en la toma de hechuras de ese traje a medida, las circunstancias personales, familiares, patrimoniales del testador, sino también de la persona con discapacidad que se pretende beneficiar mediante el establecimiento de cualquier disposición testamentaria en su favor. Con lo cual, considero a priori difícil poder ofrecer un modelo mágico, estándar, que sea el idóneo para todos los testadores, sino que una vez escuchada, como yo denomino, la confesión del testador sobre estas circunstancias personales, familiares, patrimoniales, suya y de la persona con discapacidad, porque habrá que ver si la persona con discapacidad tiene ingresos propios, si no tiene ingresos propios, si tiene vivienda, qué grado de discapacidad tiene, si puede tomar decisiones para algún tipo de actos de administración sencillo, pero para actos de enajenación o de gravar el patrimonio de bienes inmuebles, que siempre suelen ser los que traen mayores complicaciones, establecer esas reglas de administración y disposición ad hoc de esa persona destinataria de las atribuciones mortis causa en el testamento. Con carácter previo a centrarme en el artículo 252, sería muy difícil que en 45 o 50 minutos yo pudiera hablar de
explicar todas las posibles disposiciones testamentarias que se pueden otorgar en favor de una persona con discapacidad. Con lo cual, yo, como he anunciado, me voy a centrar en el artículo 252. Si bien considero necesario, aunque con carácter previo, hacer un mero esquema mental, un bosquejo de una posible clasificación de disposiciones testamentarias que pueden otorgarse en favor de personas con discapacidad, que no solo se limita a un ejercicio, digamos, de intelectual o de clasificación, sino que también tiene importantes consecuencias jurídicas en las que yo no voy a entrar hoy. Creo que cuando hablamos de personas con discapacidad podemos distinguir, cuando hablamos de disposiciones testamentarias en favor de personas con discapacidad, podemos distinguir entre disposiciones típicas y atípicas. Las disposiciones típicas, ¿cuáles serían? Las disposiciones típicas serían aquellas que expresamente contempla el Código Civil y lo hace con el objetivo de beneficiar a la persona con discapacidad. Por tanto, son figuras, instituciones que gozan de una disciplina específica en el Código Civil. ¿Cuáles serían estas posibles disposiciones testamentarias en favor de personas con discapacidad típica? En favor de disposiciones que contemplan entre su presupuesto a la persona con discapacidad. Van dirigidas expresamente a las personas con discapacidad y el código regula sus presupuestos, su contenido y sus efectos. Pues nos encontraríamos con la posible designación de curador que haga el testador en su testamento, con base en el artículo 276, también con las disposiciones otorgadas al amparo del artículo 252, también la sustitución fideicomisaria sobre la legítima estricta en favor de la persona con discapacidad del artículo 808, y por último el legado del derecho de habitación en favor de personas con discapacidad que en base al artículo 822. Insisto, estos son 4 tipos de disposiciones testamentarias típicas, según la clasificación que he empleado, en las que expresamente tiene como destinatario a la persona con discapacidad. Después nos encontraríamos con posibles disposiciones testamentarias que denominaríamos atípicas, que surgen básicamente de la autonomía de la voluntad. Dentro de estas disposiciones atípicas podríamos distinguir aquellas disposiciones que, sin que las haya previsto expresamente el legislador para establecerlas en favor de personas con discapacidad de forma expresa, pueden ser útiles para usarlas en su beneficio. Por ejemplo, legados de educación y alimentos, artículo 879 del Código Civil, legados de rentas o pensiones, con base en el artículo 880, la fiducia sucesoria del artículo 831, que creo que este artículo extenso y farragoso, que ha sido modificado ya un par de veces, pues no es muy usado en la práctica, porque le ha ganado por goleada el testamento básico de un cónyuge en favor del otro, con el usufructo universal a los hijos herederos por parte iguales, después con la cautela Socini, pero la fiducia sucesoria, la mal llamada delegación de la facultad de mejorar del artículo 831, ofrece interesantes posibilidades para usarla en un testamento, en la redacción de un testamento, en aras de beneficiar a un hijo con discapacidad. También dentro de estas figuras, de estas disposiciones atípicas, perfiladas a partir de instituciones ya previstas en el Código Civil, pero insisto, no previstas directamente para beneficiar a la persona con discapacidad, pues nos podríamos encontrar la posible constitución de fundaciones, la designación en testamento del beneficiario de un seguro de vida o la designación en testamento del beneficiario de un plan de pensiones. El segundo tipo de cláusulas atípicas serían aquellas figuras en las que la voluntad unilateral del testador se manifiesta como absolutamente soberana, no solo para crearlas, sino también para darles su propio contenido. Por ejemplo, la sustitución preventiva de residuos. Una vez que la ley de discapacidad en su disposición derogatoria ha derogado el artículo 776 del Código Civil que regulaba la sustitución ejemplar, la figura de la sustitución preventiva de residuos no regulada en el Código Civil de Derecho Común, el Código Civil de Castilla, pero sí en algún Código Civil, como por ejemplo el Código Civil catalán,
es una figura, insisto, no regulada en el Código Civil, pero sí aceptada por la doctrina y la jurisprudencia. Sustitución preventiva de residuo como figura que puede suplir la ausencia de la derogada sustitución ejemplar. También estaría la posibilidad de instituir heredero o legatario a un hijo con modos, cargas o vinculado al cuidado de la persona con discapacidad. También la posibilidad de usar la figura del testamento básico con usufructo en favor de los cónyuges con cautela socini, usarlo también para proteger a un hijo con discapacidad. Una persona viuda o un viudo podría legarle el usufructo de todo su patrimonio al hijo con discapacidad y instituir herederos nudos propietarios a los otros hijos con la penalización de la cautela socini, sociniana, para aquel hijo que impugne el gravamen de su legítima con el usufructo del hermano o de la hermana con discapacidad. Yo estoy hablando pensando en el padre o la madre que va a otorgar testamento y pretende asesoramiento para proteger al hijo con discapacidad. Pero también podría usarse perfectamente un testador, alguna de estas disposiciones para un testador que quiere proteger patrimonialmente a su padre o a su madre que tiene una discapacidad y quiere prever que si él fallece antes que su padre y su madre que tiene discapacidad, pues poder establecer reglas, disposiciones testamentarias que le aseguren un bienestar a la persona con discapacidad hasta sus últimos días. He hablado de disposiciones típicas, atípicas, pero perfectamente las podríamos combinar en lo que podríamos denominar, por ejemplo, unas disposiciones mixtas. Por ejemplo, podríamos dejarle el usufructo al hijo con discapacidad, legarle el usufructo del patrimonio al hijo con discapacidad, instituir herederos nudos propietarios a los hijos que no tienen discapacidad, pero además establecer que uno de los hijos que no tienen discapacidad va a ser el administrador, el que va a disponer del usufructo que se le está dejando al hijo con discapacidad. Por lo tanto, estaríamos combinando disposiciones típicas con atípicas o lo que hemos denominado disposiciones testamentarias mixtas. Centrándome en el artículo 252, como he dicho antes, en la Ley 8/2021 no ha introducido ninguna nueva figura de protección patrimonial de las personas con discapacidad en el Código Civil. Si bien sí ha perfilado algunas cuestiones del 808 y el 822. El cambio más significativo, desde mi modesto punto de vista, lo ha sufrido el artículo 252. El artículo 252, que como he dicho antes, supone un fortalecimiento de la autonomía de la voluntad del quien dispone a título gratuito, sea inter vivo mortis causa, en nuestro caso el que dispone a título gratuito en testamento, a la hora de realizar atribuciones a título gratuito en favor de una persona necesitada de apoyo, pudiendo establecer reglas de administración y disposición, incluso órganos de control y salvaguarda sobre la gestión que realiza el administrador de los bienes que se le dejan a personas con discapacidad en el testamento. El artículo 252 no es un artículo de nuevo cuño en el Código Civil. Antes se preveía en el artículo 227, hoy derogado, que se podía disponer a título gratuito en favor de un menor o incapacitado, pudiendo establecerse reglas de administración, designando a la persona que va a ejercer esa administración y que las funciones que no se confirieran a ese administrador las tendría el tutor. Por tanto, este 227, hoy derogado en sede de tutela, permitía el establecimiento, cuando se atribuye a una persona menor de edad o con la terminología anterior, incapacitada, bienes a título gratuito, establecer reglas de administración. Solo decía administración. Y las facultades de administración no expresamente conferidas al administrador ad hoc se le atribuía al tutor. Este 227, que insisto, tenía dos destinatarios, menores de edad y personas con discapacidad o incapacitados, decía, hoy día se ha desdoblado en dos artículos. El 205 para los menores de edad y el 252
para las personas necesitadas de apoyo. Leo literalmente el precepto. El que disponga de bienes a título gratuito en favor de una persona necesitada de apoyo podrá establecer las reglas de administración y disposición de aquellos, así como designar la persona o personas a las que se encomienden dichas facultades. Las facultades no conferidas al administrador corresponderán al favorecido por la disposición de los bienes, que la ejercitará en su caso con el apoyo que proceda. Igualmente, podrán establecerse los órganos de control o supervisión que se estimen convenientes para el ejercicio de las facultades conferidas. Por tanto, el actual 252, con raíz en el anterior 227, tiene la misma filosofía de las atribuciones a título gratuito, pero tiene algunas importantes diferencias. Una diferencia que a primera vista podría no parecer muy significativa, pero que creo que sí lo es su ubicación. El artículo 227 derogado, 227 anterior, estaba en sede de tutela, aplicable a la persona, se regulaba en materia de tutela. El actual 252 está dentro de los artículos que regulan, están dentro de las disposiciones generales del título de las medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Por tanto, ya no está circunscrito solo esta posibilidad cuando una persona menor de edad o con discapacidad tenía una tutela, sino que ahora parece compatible esta posibilidad de establecer, cuando se atribuye a título gratuito, reglas de administración y disposición, parece compatible con cualquier otra con cualquier medida de apoyo que pueda tener la persona con discapacidad. Pero además creo que esta nueva ubicación dentro de las disposiciones generales, no sé si buscado o no por el legislador, también sitúa a este precepto en un nuevo escaparate, le da más visibilidad, pudiendo ser más visible para los prácticos del derecho a la hora de usar las posibilidades que otorga esta cláusula en el momento que una persona necesitada de apoyo reciba bienes bien vía donación inter vivos o bien vía testamento, vía mortis causa. Lo cual puede ser bastante interesante, las donaciones con estableciendo estas reglas de administración y disposición en aquellas comunidades autónomas que tienen una política fiscal muy ventajosa para que la persona con discapacidad no tenga que esperar a que muera su padre o su madre o su abuelo o la persona que le quiera atribuir un bien a título gratuito y pueda atribuírselo en vida, lo cual, en función del tipo de discapacidad que se tenga, puede ser muy interesante a la hora de fomentar en esta persona con discapacidad cierta responsabilidad, cierta madurez, ya que empieza a gestionar un patrimonio, ya sea este con mayor o menor, de mayor o menor grado. También una diferencia importante es que el 227 anterior hablaba de reglas de administración. Ahora el 252 dice administración y disposición, con lo cual se elimina cualquier género de duda que generó dudas anteriormente, aunque la parte importante de la doctrina y la jurisprudencia decían que en estas reglas de administración también podrían incluirse las de disposición, pero ahora no queda ningún género de duda con la redacción actual del 252 que no solo se pueden establecer reglas de administración, sino también de disposición de estos bienes que se atribuyen a título gratuito. Otra diferencia que es fruto del nuevo sistema es que en el artículo 227 anterior se decía que las reglas de administración no atribuidas al administrador ad hoc designado se atribuirían al tutor. Ahora se dice que las reglas de administración y disposición no expresamente atribuidas a la persona necesitada de apoyo serán ejercitadas por la propia persona necesitada, por la propia persona con discapacidad, en su caso con los apoyos que necesite para, según qué caso, el tipo de acto que vaya a realizar. Y también una última diferencia importante es que se permite que la persona que establece, que realiza esa atribución a título gratuito en favor de la persona con discapacidad en su testamento, rectus también donación,
puede establecer órganos de control y salvaguarda para vigilar, para controlar la administración y disposición que realiza el administrador designado. Considero también destacable que esta figura puede ser interesante para aquellas situaciones en que un matrimonio se divorcia, como consecuencia de una situación de crisis matrimonial, se divorcia o se separa, y la gestión, la administración del patrimonio de la persona con discapacidad es atribuida a uno de los dos cónyuges. El otro cónyuge, que no tiene atribuidas esas facultades de administración y gestión del patrimonio de su hijo con discapacidad, puede ser renuente, puede ser remiso, puede no gustarle disponer de bienes por donación o en testamento a favor de ese hijo con discapacidad ante el temor que sea gestionado por el excónyuge, con lo cual, con estas posibilidades que otorga el 252, se pueden establecer esos bienes, atribuir esos bienes a título gratuito por donación o por testamento, excluyendo de la administración de estos bienes al excónyuge, progenitor de la persona con discapacidad, y estableciendo un administrador ad hoc para los bienes que se está atribuyendo a la persona con, con discapacidad. Una conclusión práctica de las tres o cuatro conclusiones prácticas que quiero dejar clara en la tarde de hoy. Este tipo de testamento en el que se atribuyen bienes a la persona con discapacidad, en la que se incluyen reglas de administración y disposición ad hoc por el que atribuye a título gratuito, exige un trabajo del testamento superior a lo más habitual, ¿no? Exige detallar de forma expresa qué facultades se le otorgan al administrador para la administración y disposición de los bienes. Incluso en el material que he facilitado, incluso si la persona lo podrán ver, incluso no todas las discapacidades son iguales, obviamente, y además hay personas con discapacidad, hay personas necesitadas de apoyo, que para determinados actos de administración de una gestión ordinaria de su patrimonio, si tienen un mínimo de capacidad exigible, de capacidad natural de entender y querer, pero para otro tipo de actos de mayor dificultad, pedir un préstamo hipotecario que en vez de ir al Euribor va a una moneda extranjera, por ejemplo, o contratar un swap. Bueno, contratar un swap yo creo que no nos enteraríamos el 95% de la población, pero para determinados actos de más complejidad o donde estén involucrados bienes inmuebles, pues ya se puede atascar a esta persona con discapacidad. Entonces se pueden establecer distintos niveles a la hora de la intervención del administrador que se establezca en el testamento según para qué tipo de actos, dejando que para actos de gestión ordinaria de administración pueda realizar la persona con discapacidad que haya adquirido a lo largo de su vida suficiente madurez, y para actos más complejos que tenga que intervenir el administrador designado en el testamento. Como he dicho antes, creo que la supresión de la figura de la sustitución ejemplar no solo se puede paliar con la sustitución preventiva de residuos, sino que también el artículo 252 puede facilitar que, estableciendo reglas de administración y disposición, pues lo que normalmente le suele preocupar a los padres, a los progenitores, a los familiares de personas con discapacidad, a los que se les deja patrimonio, que no lo dilapide, que alguien le engañe o que realice una transmisión onerosa a un precio muy bajo o cualquier otra circunstancia, pues que mediante este tipo de reglas de administración y disposición, pues controlar, completar la capacidad de la persona con discapacidad y en función de qué tipo de discapacidad, incluso pues suplirla si la discapacidad es importante. Alguien podría estar pensando, bueno, el artículo 252 no permite nada que ya no se pudiera derivar del conjunto del sistema, ¿no? Siempre el campo de las atribuciones a título gratuito ha sido campo abonado para el establecimiento de cargas, condiciones, modos, prohibiciones de disponer. Y es verdad. Pero creo que la nueva ubicación del 252 y
la ampliación de las facultades, no solo de la administración, sino también de disposición, además de las reglas de órganos de control y salvaguarda, pues revitalizan una regla que creo yo que en la práctica no se ha usado con mucha frecuencia. Obviamente, el disponente, el testador, no necesita tener ningún vínculo familiar con la persona a la que le atribuyen los bienes. Cualquier persona puede hacer uso del artículo 252, no teniendo que tener un vínculo de parentesco con la persona destinataria de estas reglas de administración y disposición. Administrador puede ser cualquier persona física o jurídica. El administrador puede establecerse varios administradores solidarios, varios administradores mancomunados, varios administradores mancomunados siendo suficiente que intervengan dos de ellos y se nombran a tres. No considero que sea recomendable nombrar muchos administradores, sí prever administradores subsidiarios, ¿no? En el caso de, para supuestos de premoriencia o que no pueda ejercer la administración, pues sí prever un sustituto. Y como he dicho, pueden ser administrados tanto personas físicas como jurídicas. Me gustaría insistir, ya que el tiempo va corriendo, en algunas cuestiones de naturaleza práctica. ¿Cómo se puede conjugar estas reglas de administración y disposición que permite establecer el 252 con la legítima? ¿Pueden establecerse reglas de administración y disposición sobre la legítima? Sí, no, depende. Bueno, hay algún autor importante desde mi punto de vista, como es el notario Mariño Pardo, que tiene un blog muy interesante que muchos conocerán, que se llama Jurisprudente, que dice que si no afecta a la legítima, ¿para qué sirve esta regla? Que el sentido de esta regla es que pueda afectar a la legítima. Otro sector de la doctrina, donde destaca mi querida y admirada profesora García Rubio y los también prestigiosos notarios don Isidoro Lora Tamayo y Moscoso Torres, defienden que las reglas de administración y disposición que permite establecer el 252 no pueden perjudicar a la legítima. Yo coincido con este último sector de la doctrina. Creo que la legítima es lo suficientemente importante en nuestro sistema sucesorio, en el sistema sucesorio del Código Civil, como para que mientras el tenor literal del artículo 813, párrafo segundo, sea el que es, no se pueda vulnerar la intangibilidad cuantitativa ni cualitativa de la legítima. Por tanto, no creo que puedan establecer reglas de administración y disposición sobre la legítima estricta. Cuestión distinta podría ser que se le dé la alternativa, por ejemplo, el supuesto un señor, una señora que tenga un solo hijo, diga, le deja a mi hijo la legítima que le corresponde, que en ese supuesto, al no tener nietos, serían dos tercios, tercio de legítima estricta y mejora, dos tercios, y le dejo también la libre disposición, ese tercer tercio, pero englobando a toda la herencia con reglas de administración y disposición. Y ya sea el hijo el que pueda decir si acepta toda la herencia con las reglas de administración y disposición o solo acepta su legítima dos tercios sin reglas de administración y disposición. Entonces el testador haya previsto que el tercio de libre disposición vaya destinado a otra persona. Pero como digo, mientras el tenor literal del artículo 813, párrafo 2 es el que es, no considero que se puedan grabar, por decir una forma, o establecer reglas de administración y disposición sobre la legítima, puesto que además supondría una discriminación respecto a los hijos que no tienen discapacidad. No podemos poder grabar con las reglas de administración, no podemos establecer reglas de administración y disposición sobre lo que se le deja a un hijo con discapacidad, sobre su legítima, y al que no tiene discapacidad no hacerlo. Por tanto, insisto que cuando tengamos que cargarnos las legítimas, que espero que no sea nunca, otra cosa es que se revisen o se reformen o sean menores,
pero no creo que cuando si algún día las legítimas desaparecen, no sea por tener que interpretar lo que se puede o no, sino que esté claramente previsto. ¿Qué consejo práctico daría? Bueno, lo primero que diría es si una persona quiere dejar reglas de administración sobre la tercio libre disposición y por la legítima le hace mejora, no se pueden establecer, en el supuesto que he dicho de un hijo único, establezca en el testamento qué bienes le deja expresamente con cargo al tercio de libre disposición y sobre ese pesarían las reglas de administración y disposición para que así a la hora de hacer la escritura de herencia quede constancia en la escritura de herencia que viene se ha adjudicado al hijo con necesitado medidas de apoyo con las reglas de administración y en el registro de la propiedad se inscriba esos bienes con esas reglas de administración y disposición. Si el testador dice que deja heredero a su hijo de todo su patrimonio, pero sobre lo que se le adjudique en pago del tercio de libre disposición establece reglas de administración y disposición y nombra un administrador para dicho encomienda, pues a la hora de realizar la partición tendrá que concretarse sobre qué bienes se están adjudicando en pago de ese tercio de libre disposición. Otra cuestión que podría plantearse, si en el testamento, vamos a olvidarnos de mi hijo, le dejo a mis hijos, tengo una hermana con discapacidad, joven, y me preocupa su futuro cuando yo fallezca, que soy el que me encargo de mi hermana. Entonces, lego a mi hermana el tercio de libre disposición y establezco reglas de administración nombrando administrador a uno de mis hijos o a otro de mis hermanos. Y en el resto de mi herencia, soy divorciado o soy viudo, instituyo heredero a mis hijos por partes iguales. Se podría plantear la cuestión de a quién corresponde otorgar la escritura de herencia, aceptar la escritura de herencia en nombre de mi hija que tiene de mi hermana, perdón, que tiene una grave discapacidad. Creo que considero que el nombramiento de administrador en el testamento no cobra vida hasta que no se ha aceptado la herencia. Por lo tanto, para aceptar la herencia, para aceptar ese tercio de libre disposición que le deja a mi hermana, perdón, habrá que acudir al 996. Si la persona por sí solo puede aceptar la herencia, pero ya he dicho que tiene una discapacidad grave, tendremos que ir a ver si mi hermana tiene designada un curador con facultades representativas. Si no, si tiene un guardador de hecho que pueda intervenir con facultades representativas en función de si se va a aceptar pura y simplemente a beneficio de inventario o renunciar a la herencia. Como sabemos, si va a aceptarse pura y simplemente la herencia o se va a renunciar, el que ejerza las medidas de apoyo necesitará autorización judicial. Si va a limitarse a aceptar a beneficio de inventario, no necesitaría autorización judicial. Una vez que la medida de apoyo correspondiente acepte la herencia en favor de mi hermana, es cuando entrará en juego el administrador que yo he designado en mi testamento. Puede ocurrir también lo siguiente, que concurran el administrador. En este mismo supuesto, sigo con el mismo ejemplo, una vez que se ha aceptado la herencia en nombre de mi hermana, yo que designé a un hermano mío o a un hijo mío administrador de los bienes de mi hermana, que yo le he dejado en pago del tercio de libre disposición, concurrirá con el administrador, la medida de apoyo que tenga establecida. Con lo cual se podría dar el caso que una persona con una grave discapacidad tenga una medida de apoyo para su propio patrimonio y tenga un administrador para los bienes que yo le he dejado en pago del tercio de libre disposición. La casuística las podíamos seguir complicando. Imaginemos que yo en el pago de la libre disposición a mi hermana les he dejado una casa que necesita una reforma y hay que pedir un préstamo. Como todos sabemos, de los bienes, de las deudas, responde una persona en base al 1911 con todos sus bienes presentes y futuros. Entonces, ¿podría el administrador designado por mí en mi testamento pedir un préstamo en nombre de mi hermana para arreglar la casa que yo le dejaba a mi hermana? Si no paga la deuda, podría tener que responder con patrimonio que tiene sometido a la administración de otra persona, con lo cual, a priori, considero que no podría hacerse esa gestión sin intervención del
la medida de apoyo establecida a favor de la persona en los bienes que no son los que yo le he dejado porque podrían crearse un problema grave y no existe un patrimonio separado, sino que una persona responde con todo su patrimonio presente y futuro. También puede plantear el problema en la forma en que el administrador acredita su condición de administrador. Por lo tanto, yo ahí considero que en la propia escritura de herencia, cuando se haya aceptado la herencia a favor de la persona con discapacidad, se reseñe que la persona que tiene la facultad de administrar y disponer los bienes que se le han atribuido en el testamento y se ha adjudicado la partición de herencia es tal persona y que eso se inscriba en el registro de la propiedad. Por eso sería aconsejable que esas reglas de administración y disposición fueran acompañadas de una prohibición de disponer, salvo cuando se disponga por la persona a la que yo le he encomendado la administración y gestión. Una última cuestión o penúltima cuestión práctica sería si cuando establezco en el testamento, le lego esta casa que le he dejado a mi hermana con discapacidad con cargo al tercio de disposición, le he dejado una casa y establezco reglas de administración y disposición en favor de un administrador ad hoc, si ese administrador ad hoc necesitaría para disponer del inmueble, para transmitirlo, autorización judicial o no. Saben ustedes que en base al artículo 287.2, el curador con facultades representativas de una persona con discapacidad para realizar actos de enajenación o gravamen bienes inmuebles necesita autorización judicial. Yo creo que si el que podía no dejarle nada a su hermana en el testamento, o el que podía no haberle dejado a su hijo el tercio de libre disposición y también se lo deja, pudo no dejárselo y se lo deja, ¿por qué no va a poder establecer dentro de las reglas de administración y disposición que el administrador no necesite autorización judicial para transmitir ese bien? Obviamente se daría una situación de subrogación real. Si transmite ese bien para comprar otro porque la hermana con discapacidad se agobia viviendo en el centro de Madrid y van a vender el piso del centro de Madrid para comprar un piso en la playa, para vivir tranquilamente en la playa, las reglas de administración y disposición que pesaban sobre el inmueble de Madrid, por subrogación real, habrá que hacerlas constar en el inmueble que se ha comprado en sustitución del que se transmite. Por tanto, considero que, aunque a los jueces que me han escuchado decir esto no les gusta, que el testador o el donante que atribuye a título gratuito en el testamento, en el caso del testamento, o en el caso de donación también, puede establecer que exonera al administrador de solicitar autorización judicial para transmitir o gravar el inmueble de que se trate. Por tanto, el 252 creo que es un artículo muy interesante y creo que daría mucho juego, que hay que explicarlo bien. Es una de las cuestiones de los grandes problemas que plantea la ley de discapacidad desde mi punto de vista, es que hay que explicarla bien y aunque ya lleva un poco más de 4 años de entrada en vigor, creo que tenemos que seguir explicándola bien, tanto en las notarías como los letrados, como todos los profesionales del derecho. Una cuestión que se me planteó hace poco. Mm, ¿Podría el administrador tomar decisiones, bien de administración o de disposición, de los bienes que se le han dejado en testamento a la persona necesitada de apoyo, aun en contra de lo que yo denomino la Santísima Trinidad de las personas con discapacidad, es decir, su voluntad de deseo y preferencia? Estamos hartos de escuchar y de leer que la medida de apoyo debe ejercitar la medida de apoyo siempre atendiendo a la voluntad de deseo y preferencia de la persona necesitada de apoyo. Pero yo creo que en este supuesto el administrador tiene que guiarse siempre por lo establecido por el testador o por el donante al establecer las reglas de administración y disposición, aun cuando dicha regla de administración, dicha voluntad no sea la que más le gusta a la persona necesitada de apoyo. Por tanto, considero, y eso que soy hombre de paz, que no tiene que estar circunscrita la gestión, administración y disposición de los bienes que se hayan atribuido a título gratuito a la persona con discapacidad a la voluntad y deseo y preferencia de la persona con discapacidad, sino que el criterio que debe seguirse es el de la persona designada administrador, siempre que sea respetuoso con las reglas, las pautas establecidas por la persona
que atribuyó el bien a título gratuito. Eh, en 5 minutos que me quedan, básicamente, si no que me saquen tarjeta amarilla o roja, me gustaría insistir en dos figuras brevemente. La sustitución preventiva de residuos. He dicho antes que con la derogación del artículo 776 nos hemos quedado sin la sustitución ejemplar. Sustitución ejemplar, recuerden ustedes que permitía que se otorgara testamento en nombre de una persona, que el tutor ascendiente otorgara testamento en nombre del hijo de la hija de la que era tutor. Al desaparecer esta regla, esta figura que parece ser que no es acorde con la filosofía de la Convención de Nueva York ni con la ley de discapacidad, pues parece que podemos hacer resurgir la figura de la sustitución preventiva de residuos. La sustitución preventiva de residuos se caracteriza porque no está regulada en el Código Civil. Sí he dicho antes que está regulada en el Código Civil catalán, concretamente en el artículo 426-59 del Código Civil catalán, sustitución preventiva de residuos. Pero brevemente, la sustitución preventiva de residuos permite que uno le deje, por ejemplo, yo tengo un hijo, si yo tuviera un hijo, único hijo con una grave discapacidad, instituyo heredero de todos mis bienes a mi hijo, pudiendo disponer a título inter vivo, mortis causa, a título gratuito, a título oneroso, pero para el caso de que mi hijo no haya dispuesto de los bienes, lo cual es previsible, bueno, en vida puede haber dispuesto mediante su curador con facultad representativa la medida de apoyo que tenga. Pero si mi hijo no ha dispuesto inter vivos y fallece y no ha podido otorgar testamento, pues no tiene capacidad para otorgar testamento, en aras de evitar la apertura de la sucesión legal, he podido prever un sustituto de mi hijo para el único supuesto de que mi hijo no haya dispuesto mortis causa, que exista en su patrimonio cuando fallezca mi hijo. Entonces, imaginemos que tengo 5 hijos, uno con discapacidad, otro que cuida al que tiene discapacidad y otros 3 que viven en otro país. Puedo dejarle en mi testamento lo máximo que pueda a mi hijo con discapacidad, tercio de libre disposición, tercio de mejora y su quinta parte en el tercio de legítima estricta, y disponer la sustitución preventiva de residuos, de forma que si al morir mi hijo con discapacidad, en su patrimonio están los bienes que yo le dejé, porque no los ha transmitido ni intervivo ni ha podido otorgar testamento, esos bienes pasen a mi hijo que lo ha cuidado. Sustitución preventiva de residuos. Figura consolidada doctrinalmente y jurisprudencialmente y, como he dicho, en el Código Civil catalán. Y acabo con una figura que es la que a mí me hubiera gustado tratar aquí hoy. Lo que pasa es que si esta webinar, en vez de llamarse Disposiciones testamentarias en favor de personas con discapacidad, se hubiera llamado La promesa de mejorar o no mejorar en favor de una persona con discapacidad, pues posiblemente muy pocas personas se hubieran inscrito. El artículo 826, le pongo deberes, léanselo y verán cómo puede ser muy interesante. Permite que en capitulaciones matrimoniales los cónyuges o uno de ellos diga que mejorará, léase también libre disposición, a una persona, a un descendiente, perdón. Por tanto, imaginemos un matrimonio que se va a divorciar y que tiene un hijo con discapacidad. Antes de divorciarse, porque esta promesa de mejorar o no mejorar solo puede establecerse en capitulaciones matrimoniales, y para otorgar capitulaciones matrimoniales, como sabemos todos, hay que estar casado. Pues bien, este matrimonio acuerda que se van a divorciar, pero que ninguno de los dos o uno de los dos no acuerdan que promete dejarle el tercio de mejora, le hace también el de libre disposición en favor del hijo con discapacidad. Bueno, pues esa promesa hecha en las capitulaciones matrimoniales es irrevocable. Por lo tanto, de ahí derivaría lo que podríamos denominar un ius delationis privilegiado, porque no podrá ser revocado salvo que los cónyuges lo revoquen en nuevas capitulaciones matrimoniales, ¿no? Por tanto, el 826 lo dejamos apuntado para un futuro, pero de todas maneras o lo dejo señalado por si alguno tiene la curiosidad de echarle un vistazo. En un mes o por ahí publicaré un trabajo sobre la figura que se denomina así, la promesa de mejorar o no mejorar, su utilidad en beneficio de una persona con discapacidad, que también podría usarse en favor de una persona
que no tenga discapacidad, ¿no? Pues nada, por mi parte, muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra plena disposición para cualquier duda o aclaración. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Una ponencia muy interesante y sobre todo con una vertiente práctica tremenda. Agradezco muchísimo el descender a las cuestiones prácticas del día a día de nuestros despachos y el testamento es, como bien has dicho, es ese traje a medida que tiene que hacerse y en el que hay que invertir el tiempo que sea preciso para que lo que quede escrito se adecue a esa voluntad expresada en nuestros despachos. Mil gracias. Muy buen trabajo. Muchas gracias, muy amable. Bien, tenemos una serie de preguntas. Empezamos por una pregunta planteada por Esperanza Linares. Plantea el posible conflicto de intereses si el nudo propietario es el administrador del usufructo vitalicio legado al discapaz. El administrador sería el nudo propietario. Sí, entiendo que plantea, como has planteado al principio, bueno, si el usufructuario es el discapaz y el hermano nudo propietario se le nombra administrador, sí, ahí puede haber algún tipo de conflicto. En ese supuesto podría haber un conflicto de intereses, claramente. Pero por eso he dicho antes, este es un testamento que exige descender mucho al detalle, a la casuística a la hora de redactarlo, ¿no? Porque para esos supuestos se podría establecer un órgano de control que fuera otra persona para que vigilaran que no se cometiera ningún abuso sobre el patrimonio de la persona con discapacidad. O que si hubiera algún tipo de conflicto de intereses, se solicitara una tasación para la transmisión del bien que fuera. Por tanto, creo que la contraposición de intereses podría darse, pero podrían establecerse reglas para salvarla. Muy bien. Nuria Colón plantea, en relación a la compatibilidad de las normas de disposición, administración y las legítimas, según su criterio, habría que entender que tampoco se podrían vulnerar legítimas en aplicación del artículo 164.1 del Código Civil si uno de los padres designa administrador de los bienes de su hijo menor a persona distinta del otro progenitor. ¿Hay problemas con las legítimas? Entiendo que no, que no. ¿Qué problemas con las legítimas? Yo, interpretándola, me planteo si la cuestión va por si designas administrador a quien no es el otro progenitor, si estás de alguna manera eh, alterando el criterio general de administración y si esto y Yo si entiendo que no habría ninguna alteración y que si esa alteración del 162.1 creo que ha dicho está perfectamente permitida por el 252 desde mi punto de vista. Claro, correcto. el 252 es un artículo que está previsto, vamos, está previsto. Ya he dicho que esto es... Yo suelo decir muchas veces que el éxito de un buen testamento es que responda a dos cuestiones. Uno, que sea respetuoso con la voluntad del testador, que plasme la voluntad del testador, y dos, que trate de evitar conflictos futuros entre los herederos, ¿no? Ese es el testamento para mi gusto fetén, ¿no? Entonces, si el matrimonio es un matrimonio que están casados, son dos personas casadas que no se han divorciado, lo normal es que las reglas de administración se atribuyan al otro cónyuge. Lo normal. Pero si se atribuyera a otra persona, porque por ejemplo el cónyuge, si están casados, pero el cónyuge supérstite, por ejemplo, tiene Alzheimer, pues no creo que hubiera ningún problema en estar infringiéndose el artículo 161.2. Otra pregunta, María Teresa Medina plantea, ¿sería conveniente que el administrador nombrado en testamento compareciese en la escritura de herencia para aceptar su cargo? Sí y no. Veo, como digo yo, me parece más limpio aceptar en otro documento, no en la escritura de partición de herencia, pero bueno, podría comparecer en la propia escritura de partición de herencia, dejando claro, como he dicho antes, que hasta que no se haya aceptado la herencia en nombre de la persona necesitada de apoyo, no surge a la vida jurídica ese cargo. Lo que sí podrá ser el administrador es
Imagínense que yo designo administrador a una persona, pero no es el que acepta la herencia en nombre de la persona con discapacidad. Sí podrá ser el administrador que yo designo en el testamento la interpelato in iure para que la medida de apoyo de la persona con discapacidad manifieste si acepta o no acepta la herencia, para después él entrar en juego, ¿no? Lucía Serrano plantea, problema que la sustitución fideicomisaria de residuo incida en la legítima del discapaz y si podrían impugnar la sustitución preventiva de residuo los herederos ab intestato del discapaz en su propio beneficio para evitar que los bienes sean para la persona que ha dicho el testador, que es el que cuida al discapaz. Mm, eh, Tenemos que tener claro en el supuesto que nos movemos. Nos movemos en que la persona a la que se le ha transmitido los bienes, mortis causa, tiene libertad absoluta para disponer de los bienes. No nos encontramos ante la carga que supone una sustitución fideicomisaria ordinaria, que es la importante diferencia. Es que yo le dejo a mi hijo con una discapacidad absoluta y total el patrimonio y que haga con él lo que quiera. Y de lo que no transmita y de lo que quede en su patrimonio cuando muera, que no ha podido disponer ni inter vivo ni mortis causa, nombra un heredero suplente. Ahora bien, pensemos, bueno, también estoy partiendo de la base que a mi hijo con discapacidad lo he sustituido por su descendiente, que seguramente no va a tener. En el caso de que el hijo con discapacidad tuviera descendiente, sí podría plantearse problemas con la legítima, pero no suele ser el perfil de la persona en favor de la que se puede establecer esta regla. La misma complicación se podía dar cuando estaba en vigor el 776, que siempre había que dejar a salvo la legítima de posibles legitimarios de la persona con discapacidad. María Eugenia Nito plantea, para el caso de padres con un solo hijo, la opción que se ve más garantista sería la sustitución preventiva de residuo. Yo No obstante, perdón, añade, ¿puede esta agravar la legítima estricta? Un poco reitera en la... Sí, tiene que quedar claro la diferencia básica entre la sustitución fideicomisaria y la sustitución preventiva de residuos es que en la sustitución preventiva de residuos no hay la obligación, no existe la carga, no existe el encargo de mantener el patrimonio, sino que como no lo he transmitido en vida mediante las medidas de apoyo que corresponda y como no he podido otorgar testamento porque no tengo capacidad para otorgar testamento, para evitar que se abra la sucesión legal, dispongo de llamados sustitutos a la herencia. Pero no hay ningún tipo de discriminación ni de vulneración de la no hay ningún tipo de discriminación ni de mm, se está perjudicando la intangibilidad cuantitativa, cualitativa de la legítima desde el punto y hora que el destinatario de los bienes puede disponer de ellos. El problema es que no puede disponer. Puede disponer, pero no tiene capacidad para disponer, salvo que haya dispuesto en vida mediante la intervención de su correspondiente curador con facultad representativa o guardador de hecho con ejerciendo facultad representativa autorizado judicialmente. Bueno, una última pregunta. Ana Lara nos plantea, en caso de disposición testamentaria en favor de una persona con discapacidad que sea heredero forzoso, ¿las personas designadas por el artículo 152 pueden realizar la partición o es necesario un contador partidor, ya sea dativo o no, o bien una aprobación judicial? Bueno, al administrador ad hoc del 252 llegamos una vez realizada la partición de la herencia. Y para la aceptación y partición de la herencia hay que acudir al Código Civil, al artículo 996. ¿La persona con discapacidad puede aceptar por sí mismo la herencia? Con la medida de apoyo, por ejemplo, la institucional del notario, que le dice, usted, señor persona con discapacidad, sus padres han muerto y deja 3 casas y 2 cuentas bancarias. No hay deudas. ¿Usted entiende que aceptar la herencia conlleva que usted pasa a ser heredero, que tal cual? Sí, que esa persona con discapacidad, porque creo que alguna vez se nos olvida que el principio del que hay que partir es que si la persona necesitada de apoyo es capaz de entender
la trascendencia del acto de aceptar la herencia e incluso de partirla, podría poder actuar por sí mismo. Claro, esto también entiendo que es una papeleta para el notario. Entonces, hasta llegar a la partición hereditaria, tiramos de las reglas generales. Que pueda aceptar la herencia y intervenir las operaciones particionales de la persona con discapacidad por sí mismo. Perfecto. Que no, con medidas de apoyo. Que el contador compartidor puede ser una figura alter ego en vida del causante. Y siempre que sea, si es posible, un jurista y que sea de confianza, un letrado, pues perfecto. Pero no veo que sea necesaria la figura del contador partidor. Juan Dativo, Pablo, no dativo. Juan Pablo, ya no hay más preguntas. Te reitero lo que he dicho al principio y además me sumo a los agradecimientos que se han producido vía email. Gracias por esta magnífica ponencia, sobre todo por la practicidad y por la resolución del caso concreto que tanto a veces nos plantea la duda en la notaría y que siempre se escapa de lo que es la regla general, ¿no? Esas excepciones que también has explicado y con una claridad absoluta. Muchísimas gracias en nombre de Fundación Notariado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos quienes se han conectado. Y no me queda más sino emplazarles a la nueva reunión, a la nueva ponencia en este ámbito que tendrá lugar el 9 de febrero bajo el título de Introducción al Catastro 2, cambios en la configuración de la parcela catastral tramitados en notaría. Los ponentes serán dos notarios de Castilla-La Mancha, doña Micaela Pontones, notaria de Tembleque, y don Marcos Serrano, notario de Cuenca. Hasta entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.